La muerte nunca es fácil. Para quienes perdemos a seres queridos, el dolor puede sentirse tan abrumador que anhelamos cualquier forma de conexión con ellos. Es natural cuestionarse si esa conexión puede existir más allá de lo tangible. Muchas personas sienten presencias, ven figuras difusas o escuchan sonidos que les recuerdan a quienes han partido. Sueños especialmente vívidos, objetos que parecen aparecer inexplicablemente, o simplemente un sentimiento persistente de que un ser querido todavía está cerca. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿podemos realmente contactar con las almas de los muertos? La ciencia y la espiritualidad han ofrecido respuestas variadas, pero es en la fe cristiana donde encontramos el mayor marco de interpretación de este misterio. La Iglesia nos enseña que los muertos no están completamente ausentes, sino que su existencia trasciende nuestra percepción terrenal. Pero, ¿será posible que las almas de los fallecidos puedan comunicarse con nosotros, enviar señales o mensajes desde el otro lado? ¿Dónde están nuestros seres queridos cuando se van? ¿Por qué sentimos su presencia aun cuando ya no están físicamente entre nosotros? En este vídeo, vamos a adentrarnos en este misterio tan profundo que ha capturado el corazón de millones. ¿Pueden las almas de los muertos influir en nuestra vida? ¿Son las señales que experimentamos verdaderas o solo ilusiones de nuestra mente? Hoy desvelaremos la verdad detrás de estos fenómenos, basándonos en las enseñanzas de la Biblia y la tradición de la Iglesia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver el mundo espiritual para siempre. ¿Y tú, has tenido alguna experiencia sobrenatural con algún ser querido que ya no esté? Pon en los comentarios tus vivencias. Me encantaría leer tus experiencias acerca de este tema. Desde tiempos remotos, las civilizaciones han buscado desesperadamente la forma de contactar con lo que está más allá. Ya sea a través de rituales, sesiones espiritistas o consultas con médiums, la humanidad ha tenido un profundo deseo de encontrar respuestas a la muerte. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que los muertos debían ser alimentados y honrados para que pudieran descansar en paz, pero también para que su presencia no se perdiera. En otras culturas, como la celta, los druidas tenían un papel clave en establecer vínculos con los espíritus, ya que creían que existía un mundo intermedio entre la vida y la muerte. Los antiguos griegos también tenían sus formas de invocar a los muertos en busca de sabiduría, y en muchas religiones precristianas, el contacto con las almas de los fallecidos se consideraba esencial para el bienestar de la comunidad. Desde la perspectiva cristiana, la conexión con los difuntos no ocurre como muchos podrían imaginar. Pero antes de profundizar, hablemos un poco de cómo la búsqueda de estas señales ha marcado la historia humana. Desde los antiguos rituales hasta los fenómenos modernos, el deseo de comunicarnos con los que ya no están ha sido una constante. El duelo en el cristianismo no se ve como un final, sino como un paso hacia una nueva forma de relación. La fe nos dice que, aunque nuestros seres queridos han partido, no están completamente ausentes. La Biblia nos habla del amor eterno de Dios y de su promesa de una vida después de la muerte, pero también nos invita a confiar en su voluntad y en su plan divino. En la segunda carta a los Corintios 1:3-4, el apóstol Pablo escribe: Dios es el Padre de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto nos recuerda que, en medio del dolor, el consuelo no viene solo de las experiencias que tenemos con los muertos, sino de la certeza de que Dios tiene cuidado de ellos y de nosotros. La Iglesia enfatiza la oración por los difuntos, el sacrificio y el amor hacia ellos, pero también nos llama a no buscar medios para contactar con los muertos que puedan llevarnos a lo desconocido o a lo oculto. De ahí surge la advertencia contra prácticas como el espiritismo o las sesiones espiritistas, que buscan invocar a los muertos fuera del contexto de la fe. Aunque los seres queridos pueden dejarnos señales a través de sueños o sentimientos que parecen sugerir su presencia, la Iglesia enfatiza que estas experiencias deben ser discernidas con cuidado, ya que también pueden ser influenciadas por la propia mente o por el enemigo espiritual. El deseo de conexión puede ser tan fuerte que a menudo atribuimos ciertas señales a nuestros seres queridos, pero la realidad puede ser más compleja. En última instancia,
El anhelo humano por ese contacto viene del deseo de consuelo y de saber que nuestros seres queridos siguen existiendo de alguna manera. Pero es crucial entender que el cristianismo nos llama a depender de Dios y a confiar en su plan, en lugar de buscar respuestas en prácticas que puedan llevarnos a lo oculto o desconocido. Es un desafío para quienes enfrentan la pérdida, pero también una forma de poner la fe en la sabiduría divina, que trasciende todo entendimiento humano. En el corazón del cristianismo, el contacto con las almas de los fallecidos es un tema profundamente espiritual y teológico. La Iglesia sostiene una serie de enseñanzas claras basadas en la Biblia y la tradición, que buscan ayudar a los creyentes a comprender este misterio de una manera que no se basa en la mera experiencia personal, sino en la revelación divina y el orden de Dios. La primera enseñanza clave es la distinción entre la vida terrenal y la vida en el más allá. Según la fe cristiana, la muerte no significa el fin de la existencia, sino el comienzo de una nueva fase. La vida en el más allá es un estado en el que las almas se encuentran ante Dios, recibiendo el juicio divino o transitando por el purgatorio, en el caso de los que han fallecido en estado de gracia, pero aún necesitan purificación. La separación entre el alma y el cuerpo no es el fin de la relación con los vivos, pero sí establece límites claros en cómo estas almas pueden interactuar con nosotros. La Iglesia enseña que la relación con las almas de los difuntos no es un fenómeno que ocurra de manera directa o autónoma, sino que está mediada por Dios y la oración. Esto significa que, aunque sentimos el deseo de conectar con los que se han ido, la comunicación directa con las almas no es algo que se basa en experiencias controladas por los seres humanos, sino en el plan divino. La Biblia ofrece enseñanzas importantes al respecto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, se nos dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Esta frase subraya que el conocimiento y la conciencia de las almas de los difuntos están limitados. La Iglesia interpreta esto no como un rechazo total de la existencia de los difuntos, sino como una advertencia sobre los límites de su capacidad para interactuar con el mundo de los vivos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, se narra la conocida parábola del rico y Lázaro. En ella se describe cómo los muertos no pueden regresar para advertir a los vivos, sino que existe un abismo espiritual que separa ambas realidades. Jesús deja claro que no es posible cruzar ese abismo, y aquellos que han partido no pueden intervenir en la vida terrenal de los que aún viven. Esta parábola refuerza la enseñanza cristiana de que la comunicación entre los vivos y los muertos, cuando se busca fuera del marco de la fe, puede llevar a la confusión y al error. La Iglesia también pone un énfasis importante en el papel de la oración y el sufragio por los difuntos. Asimismo, la Iglesia recomienda a los cristianos que oren por los muertos, para que sean liberados del purgatorio y alcancen el cielo. En lugar de buscar contacto directo con las almas, los fieles están llamados a orar, ofrecer sacrificios y participar en misas en su nombre. Esto no solo honra la memoria de los fallecidos, sino que también ayuda a purificarlos y acercarlos a la presencia de Dios. La Iglesia advierte enérgicamente contra prácticas como el espiritismo o las sesiones de médiums, que buscan contactar directamente con los muertos. Estas prácticas están consideradas como formas de ocultismo, que el cristianismo rechaza como peligrosas y engañosas. La razón detrás de esta condena es que, estas prácticas pueden estar influenciadas por fuerzas espirituales que no provienen de Dios, lo que puede conducir a la confusión, la desorientación, y en última instancia, a la separación de la verdad revelada por Dios. La oración es una comunión de amor con aquellos que han partido en el Señor. Esta comunión se lleva a cabo no por contacto directo con los muertos, sino a través de la gracia divina y el amor que conecta tanto a los vivos como a los que han fallecido. El discernimiento implica la reflexión, el examen personal y la guía espiritual. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: no todo espíritu es de Dios, probad los espíritus para ver si son de Dios. Este consejo nos recuerda que debemos estar atentos y vigilantes, asegurándonos de que las señales que percibimos no provienen de fuentes ajenas a la voluntad divina. Pero ¿qué pasa cuando soñamos con nuestros seres queridos? ¿O cuando sentimos que nos mandan señales de algún modo? A continuación,
abordaremos estos dos cuestionamientos. Soñar con un ser querido que ha partido, experimentar una coincidencia inesperada, o sentir una conexión especial con algo que nos recuerda a ellos, estos son fenómenos que muchas personas experimentan cuando buscan señales o contacto con los fallecidos. Pero, ¿qué podemos realmente esperar de estos momentos? ¿Son señales genuinas de nuestros seres queridos o simples fenómenos naturales de la mente humana? Vamos a explorar estas cuestiones desde la perspectiva cristiana. Los sueños han sido una fuente de misterio y reflexión en todas las culturas a lo largo de la historia. En el mundo bíblico, los sueños se consideraban formas en las que Dios podía comunicarse con los seres humanos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos a José interpretando los sueños del faraón, y a los magos que recibieron mensajes divinos a través de sueños que guiaron su camino hacia el nacimiento de Jesús. Pero, aunque el sueño puede ser una herramienta divina, la Iglesia enseña que los sueños en sí no son un canal directo de comunicación con los fallecidos. La Iglesia nos recuerda que los sueños no deben ser buscados como revelaciones sobrenaturales, sino más bien como invitaciones a la reflexión y a la oración. La Biblia nos muestra que, aunque en ciertos momentos específicos Dios puede hablar a través de sueños, no se puede generalizar la idea de que los muertos puedan enviar mensajes directos mediante ellos. Otro aspecto crucial a considerar es el papel de la mente y las emociones humanas en la interpretación de los sueños. Cuando alguien pierde a un ser querido, el dolor y la añoranza pueden ser tan intensos que nuestro inconsciente comienza a buscar consuelo y a buscar respuestas donde a menudo no las hay. Los sueños se convierten entonces en un lugar donde esos anhelos se mezclan con el deseo de conexión. La mente humana puede interpretar lo que sueña de acuerdo con sus emociones y anhelos, distorsionando a veces los mensajes que parecen venir del más allá. La Iglesia advierte que, aunque las experiencias oníricas pueden ser muy realistas y emocionales, no necesariamente son portales abiertos para el contacto con los fallecidos. Los sueños pueden ser una forma de consolación, pero su interpretación debe ser revisada y discernida, ya que pueden surgir de nuestro propio inconsciente más que de una intervención divina o espiritual. Las coincidencias también juegan un papel importante en la búsqueda de señales. Aquellas experiencias en las que una canción, una frase, un objeto o un momento específico nos recuerdan a un ser querido fallecido, pueden parecer señales del más allá. Pero, ¿de verdad son señales o meras coincidencias? La Iglesia nos enseña que las coincidencias no deben ser consideradas como pruebas concluyentes de mensajes de los difuntos. A menudo, las coincidencias pueden estar ligadas a la mente humana, que busca patrones y significados en eventos cotidianos como una forma de encontrar consuelo o cerrar el duelo. La frase, todo sucede por una razón, puede sonar reconfortante, pero el cristianismo nos llama a tener cuidado con cómo interpretamos esas coincidencias. El catecismo nos recuerda que Dios está presente en todas las cosas, pero no siempre actúa de manera inmediata o directa como muchas veces esperamos. Las coincidencias pueden ser estímulos útiles para la reflexión, pero no necesariamente pruebas de que nuestros seres queridos están tratando de comunicarse desde el más allá. Una de las preguntas más intrigantes y a la vez desconcertantes es si las almas de los fallecidos pueden realmente enviarnos señales. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado maneras de interpretar estos signos como mensajes desde el más allá. Experiencias como sueños recurrentes, visiones o incluso sucesos cotidianos que parecen poseer un significado especial, nos llevan a pensar que nuestros seres queridos podrían estar intentando comunicarse con nosotros. Pero, ¿cómo debemos entender estas señales? ¿Son realmente mensajes de los difuntos o podrían estar relacionados con otra fuente de origen? Desde la perspectiva cristiana, el concepto de señales enviadas por las almas de los fallecidos no es sencillo. Por un lado, se reconocen ciertas experiencias que parecen indicar una conexión con los seres queridos que han partido, pero por otro, se nos advierte que debemos ser cuidadosos a la hora de interpretarlas. La Iglesia nos insta a discernir entre lo que proviene de Dios y lo que podría estar influenciado por fuerzas espirituales que no son divinas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14,
versículo 26, Jesús promete a sus discípulos el envío del Espíritu Santo, que les recordaría todo lo que él había enseñado. Esta promesa nos indica que la conexión espiritual con el más allá no se da únicamente a través de los medios humanos o externos, sino a través de la acción divina. La Iglesia enfatiza que cualquier señal que reciba un creyente debe ser discernida con oración y reflexión, asegurándose de que sea coherente con la verdad revelada por Dios. Uno de los fenómenos más comunes que se ha asociado con el contacto con los difuntos son los sueños y visiones. La Iglesia también advierte sobre el papel del enemigo en la confusión espiritual. La realidad es que no todo lo que parece ser una señal proviene de Dios. En ocasiones, el enemigo puede utilizar lo que percibimos como señales para desorientarnos, desviar nuestra fe o alejarnos de la verdad revelada. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas se enfrentan a un espíritu adivinador que busca confundir a los creyentes. La enseñanza cristiana nos alerta sobre la posibilidad de que señales aparentemente inofensivas provengan de fuentes no divinas. Una de las manifestaciones más conocidas de fenómenos extraordinarios son las apariciones de santos o almas del purgatorio. Cuando se presentan casos como estos, la Iglesia somete cada aparición a un escrutinio riguroso, siguiendo un proceso de discernimiento y evaluación. En el caso de las apariciones marianas, por ejemplo, como la de la Virgen de Lourdes o la Virgen de Fátima, se llevan a cabo investigaciones detalladas para determinar si dichas manifestaciones son auténticas. Sin embargo, aunque la Iglesia reconoce la posibilidad de apariciones, se enfatiza que éstas no deben ser buscadas activamente como fuente de revelaciones divinas. La Iglesia pide prudencia y discernimiento en todo momento, porque no todos los fenómenos extraordinarios provienen de Dios. La postura de la Iglesia está fundada en la certeza de que la revelación divina culminó con Cristo y la enseñanza apostólica. La Iglesia desaconseja enfáticamente cualquier forma de búsqueda activa del contacto con los muertos, incluso a través de medios que parecen inofensivos, como los sueños inducidos, rituales o prácticas espiritistas. El Catecismo nos advierte claramente: toda búsqueda indebida de conocimientos ocultos, adivinaciones, consultas a los muertos o prácticas semejantes, está gravemente prohibida. Esto incluye todo tipo de prácticas que tratan de establecer una conexión directa con el más allá. La razón de esta advertencia es simple pero profunda: cuando nos alejamos de Dios y buscamos respuestas en lo oculto, nos exponemos a engaños espirituales. La Iglesia entiende que detrás de las experiencias inexplicables pueden estar fuerzas que no provienen de Dios, como el enemigo, que busca desorientar a los creyentes y apartarlos de la verdad. Y aquí está el punto más preocupante. Cuando alguien intenta abrir la puerta al mundo espiritual fuera de Dios, está invitando a entidades espirituales que pueden aprovechar la ocasión. San Pablo, en 2 Corintios 11:14, nos advierte: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Es decir, esas voces que parecen ser de tus seres queridos podrían no ser más que un engaño para manipular y llevarte por un camino peligroso. En última instancia, se nos invita a considerar que el verdadero canal de comunicación con los difuntos se encuentra en la oración. Se entiende que Dios es el único mediador entre los vivos y los muertos. En la práctica del rosario, en las misas, y en las oraciones por los difuntos, los creyentes buscan interceder por aquellos que han partido, elevando sus almas hacia Dios. En Mateo 24, Jesús mismo nos advirtió que en los últimos tiempos habría falsos profetas y señales engañosas. La Iglesia, por lo tanto, insiste en que toda práctica relacionada con el contacto con los muertos debe ser evaluada con la guía del discernimiento espiritual y la oración. La teología entiende que cualquier fenómeno extraordinario debe ser probado, no por emociones o experiencias personales, sino a través de la fidelidad a la palabra de Dios y la tradición. El padre Gabriele Amor, conocido exorcista, afirmaba que muchas prácticas espiritistas se basan en falsos contactos con el más allá, lo cual puede abrir puertas a influencias del enemigo. El Papa Juan Pablo II enseñaba que las experiencias sobrenaturales no deben buscarse activamente, sino que, si llegan, deben ser evaluadas a la luz de la fe y la obediencia a Dios. En definitiva,
El contacto con los fallecidos es un tema complejo que exige discernimiento, pero la Iglesia nos recuerda que la verdadera paz y consolación solo provienen de Dios y su plan de salvación. Uno de los medios más poderosos para mantener el vínculo con los fallecidos es a través de la oración. El cristianismo enseña que la oración por los difuntos no solo es una forma de recordar y honrar a quienes han partido, sino que también puede tener un efecto espiritual profundo. En el libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, se nos dice, es, por tanto, una santa y salutífera idea orar por los muertos, para que sean librados de sus pecados. La oración por los difuntos, especialmente la Santa Misa, ofrece consuelo y ayuda a las almas en su camino hacia la purificación o la unión plena con Dios. La Iglesia invita a los creyentes a continuar intercediendo por sus seres queridos fallecidos, confiando en que esas oraciones pueden ayudarles en el purgatorio o fortalecer su camino hacia el cielo. Así, la oración se convierte en una herramienta poderosa para mantener ese lazo espiritual, no como una forma de contactar con ellos directamente, sino como una manera de acercarnos a Dios y mantener la memoria viva. Otra forma de mantener el vínculo con los seres queridos que han partido es a través de las tradiciones familiares y los recuerdos. La fe cristiana nos enseña que los recuerdos de nuestros seres amados perduran y pueden alimentar nuestra vida espiritual. Las fotografías, los rituales religiosos, los aniversarios y los días dedicados a honrar a los difuntos, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, son maneras de preservar ese lazo. Estos momentos no solo nos ayudan a recordar a nuestros seres queridos, sino que nos invitan a vivir en el amor que ellos nos enseñaron. La fe nos asegura que ese amor perdura más allá de la muerte y puede ser una fuerza para sanar, fortalecer y guiarnos en nuestra relación con ellos. Finalmente, la manera más poderosa de mantenernos conectados con los fallecidos es vivir según el amor y la fe que nos transmitieron. Los seres queridos que han partido nos dejaron legados de amor, valores y enseñanzas que aún pueden inspirarnos. El amor que compartimos, las acciones de servicio, el perdón y la caridad son formas de honrar su memoria y perpetuar su espíritu. La fe cristiana nos llama a vivir nuestra vida como una ofrenda de amor, sabiendo que estamos todos juntos en el cuerpo de Cristo. Mantener vivos los valores que nos inculcaron nos permite continuar su obra, conectándonos con ellos no a través de señales sobrenaturales, sino mediante el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. La fe cristiana nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transformación. Si alguna vez sientes la presencia de alguien que amas, no temas. Reza por ellos y confía en Dios, porque Él tiene cuidado de todas las almas. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este tema? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo con quien creas que necesite escuchar esta información. La verdad debe ser conocida por todos. Os agradezco mucho por haberse quedado hasta el final.